Muchísimas gracias al jefe del Departamento de Investigación por esta amable presentación. Esperemos que premonitoria. Señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Giovanni Rocha, de Corporación Pensamiento Siglo XXI, señores profesores, queridos colegas, alumnos, estimados alumnos. Pues en la presentación del doctor hemos escuchado algo que nos parece vital para una universidad. Ustedes han recibido la visita de legisladores, de personas vinculadas a la actividad pública, de pensadores, de investigadores, de especialistas, por supuesto de políticos también. La formación del alumno es una formación integral y en esto la perspectiva de vida de cada uno de los componentes de una sociedad es fundamental para que la juventud vaya formando un criterio que después sea un criterio que sirva a los intereses de nuestros países. Tradicionalmente en América Latina hemos descuidado estos aspectos. La falta de una formación integral ha ocasionado y en el futuro es una realidad dolorosa en nuestros países, que los liderazgos están decaídos, que no hay clases dirigentes, que hay especialistas en materias, pero que no hay compromiso político. Y entonces los sistemas que caen por fuerza de la falta de liderazgo, por fuerza de la falta de liderazgo. Quiere decir de que hay muchas personas que piensan que se debe conducir un país bien, pero nadie asume un compromiso. Entonces, es más fuerte el decaimiento y la decadencia que el compromiso por liderar la política de nuestros países. Quienes hoy día estamos acá somos políticos, pero somos profesionales también, somos académicos también, pero hemos asumido un compromiso, en mi caso hace más de 30 años, con una línea política a la que pertenecí desde ese entonces, que es otra de las debilidades que hoy día se aprecia. La gente cambia de compromiso político o cambia de eje político, como cambia de casaca o chamarra, como se diga, chaqueta o chaqueta, porque simple y llanamente prima el aspecto utilitario. Entonces la decadencia no solo es la falta de compromiso, sino es el oportunismo que se ha enraizado en nuestros países. Por eso es que en la formación de los estudiantes es muy importante que escuchen las opiniones de personas que han asumido un compromiso en la vida en función no de un interés personal o de un oportunismo político, sino fundamentalmente en función de que coinciden con un conjunto de valores y principios que inspiran esa vida, esa trayectoria y ese pensamiento. Entonces, el problema de América Latina hoy en día es que nos ha ganado el oportunismo, que nos ha ganado el decaimiento de la voluntad, y luego, en la caída del muro de Berlín, cuando los valores de Occidente priman sobre los valores de Oriente, sobre los regímenes totalitarios, pues ese mundo libre que se había preparado para la guerra ideológica no tiene referencia, no tiene importancia. Y eso, por lo tanto, al desaparecer, genera un estado gaseoso de convivencia. Y entonces, en ese momento se piensa que ya no es necesaria la política y que por el contrario
es necesaria la buena gestión, los buenos administradores. Pasan los años 90 y empiezan los fundamentalismos y los extremismos. Y el mundo empieza a tener problemas por todas partes. Los fundamentalismos raciales, los fundamentalismos teológicos, los fundamentalismos nacionalistas, de todo tipo, empiezan a emerger. ¿Por qué? Porque no hay liderazgos en las sociedades y porque tampoco hay personas que hayan tenido la capacidad de ver que detrás de la caída del muro de Berlín, el ser humano seguía siendo un ser humano común y corriente y necesitaba conversión. Las sociedades que carecen de conducción terminan en la decadencia. Pues bien, esta introducción, estimados jóvenes, solamente para señalar que en nuestro caso, cuando hemos asumido un compromiso de vida política, hemos asumido también un conjunto de tareas y deberes que nos obligan a pensar y repensar nuestra sociedad continuamente, que nos obligan a estudiar y a mirarnos no como una individualidad, sino como un conjunto de personas que están sometidas a un conjunto de reglas en las cuales hay que establecer las mejores condiciones para salir adelante. Esto que puede sonar complicado es realmente sencillo. Los países toman decisiones y, como todas cosas en la vida, toman decisiones buenas o malas. Los gobernantes de los países deciden los rumbos de las personas en función de sus propias condiciones, pero también hay veces en función de sus intereses políticos. Cuando un gobernante toma una decisión política en el más alto nivel sobre el rol que debe cumplir el Estado, por ejemplo, en políticas de salud y educación, lo que está diciendo es: ustedes, estudiantes, van a sufrir las consecuencias o las mejores de esas políticas que se están implementando. Ustedes, estudiantes, o sus hijos, o sus familias, van a sufrir las consecuencias de las políticas de salud que se van a aplicar en el país, o de la falta de infraestructura, o de la buena infraestructura pública. Entonces, el ciudadano común y corriente generalmente vive pensando en lo que dicen los periódicos, en las opiniones que se generan, pero más allá de eso, hay personas que toman decisiones que el ciudadano generalmente no analiza, que esas decisiones afectan su vida personal y la de su política. Por eso es toda esta larga introducción, la formación de líderes y la formación de ciudadanos con capacidad de análisis crítico sobre los hechos de la política y sobre la realidad nacional de cada país es fundamental en el concepto universitario. Pues bien, nosotros venimos de Perú, somos peruanos. El Perú es un país cuya independencia se produjo en 1821. Los primeros 50 años después de la independencia del Perú fueron de guerras civiles. Luego tuvimos 20 años de calma y después una guerra sangrienta con Chile. Una guerra que trajo muchísima pobreza, dolor, miseria en el país. El Perú se empieza a reconstruir a partir de 1890 en la denominada República Aristocrática hasta 1920. Y de 1920 a 1930 hay un gobierno que rompe el sistema democrático, se reelige, es un gobierno que trajo cierto tipo de modernidad al país. Quiere decir de que de 1890 a 1930 el Perú tuvo 40 años de tranquilidad y de crecimiento. Y ahí empezó nuevamente
los problemas. Empezamos a tener el famoso péndulo histórico mediante el cual el país tenía 10 años de sistemas democráticos, de gobiernos democráticos y 10 años de dictaduras, generalmente militares y obviamente de Estado. Y el problema de estas dictaduras, pero también de estos gobiernos democráticos, es que cada uno de ellos implementaba un modelo de desarrollo distinto al que había venido anteriormente. Y cada uno de ellos hacía tabla rasa de lo que el anterior gobernante había hecho, y en consecuencia, como decíamos ayer en una reunión, empezaba el fatalismo oriental, el mito del eterno retorno. Nacía, acumulaba karma por sus malas acciones, moría y volvía a reencarnarse con un solo propósito: seguir sufriendo. El karma y la filosofía mental es el pecado inherente que los seres humanos acumulan por sus ambiciones en la tierra, porque no meditan y porque no aspiran a ser trascendentes. Y entonces, como consecuencia de ese karma acumulado, están obligados a morir, pero a volver a reencarnarse para seguir sufriendo, hasta que sean capaces de meditar y alcanzar pues ese estado de trascendencia que le permita llegar a la divinidad y no tener que volver a esta tierra de sufrimiento. Pues en América Latina, los países, y particularmente el Perú, parecía estar condenado a tener un karma permanente que hacía y generaba que cada gobernante que llegaba así y deshacía según su leal saber y entender. Pero ¿qué sucedía con esta posición, con esta forma de mirar las cosas? Que no se perseveraba en nada. Y hablando en concreto, porque quiero de alguna manera reducir una charla que es muy larga. Había gobiernos de corte liberal, con preeminencia del mercado. Había gobiernos de corte populista, donde lo que se buscaba es simplemente la satisfacción política del gobernante. Había gobiernos de izquierda y había gobiernos que deambulaban entre uno o